En cuanto a embarazo y pacientes críticamente enfermas. Uno, lo primordial y fundamental, los cambios fisiológicos del embarazo. Los cambios fisiológicos del embarazo nos pueden enmascarar patologías críticas, nos pueden exacerbar patologías críticas. Y lo otro, la propia embarazada tiene su propia gama de patologías críticas que son importantes por lo menos saber reconocer. Entonces vamos a ir, como dijo el doctor Sandoval, por cuestión de tiempo, ir viendo por lo menos las cosas más importantes que quiero que ustedes se lleven de esta charla. Los cambios fisiológicos que produce el embarazo. Necesito que eso se lo sepan al detillo. Todo tiene que sabérselo muy bien. Analizar el diagnóstico y el manejo de los trastornos hipertensivos. Principales causas de muerte, trastorno hipertensivo y hemorragia obstétrica. Identificar manifestaciones del tratamiento del síndrome de Held, que es parte del trastorno hipertensivo. Métodos para el manejo de otras afecciones gestacionales y enumere las prioridades del manejo del traumatismo y embarazo. Ok. Caso número 1, una paciente de 28 años de edad, 34 semanas en trabajo de parto, que les llega con 190, 110, 125 latidos por minuto, saturando 86% aire ambiente, con dificultad respiratoria grave, infiltrados bilaterales difusos observados en la radiografía de tórax. ¿Cuáles son los posibles diagnósticos? ¿Qué cambios se espera que produzcan los signos vitales durante el embarazo? Diagnósticos, facilito. Preeclampsia severa hasta que se muestre lo contrario. ¿Qué sucede con los cambios fisiológicos del embarazo? 125 latidos es normal, la paciente embarazada aumenta su frecuencia cardíaca, ¿cierto? ¿Pero hasta cuánto? 10 a 15 latidos por minuto, nunca pasa más de 105 latidos. Entonces es importante que lo tengamos claro. La paciente embarazada se pone taquipnéica. Algunos textos describen que sí, que aumenta la frecuencia respiratoria por el embarazo. Mucho cuidado con eso, mucho índice de sospecha. No debiera aumentar su frecuencia respiratoria, debería aumentar su volumen minuto, aumentando su volumen tidal. Hacen hiperpnea. Recuerden que disminuye la capacidad de reserva funcional. El volumen residual también lo disminuyen y son más propensas a colapsar rápidamente si usted no la suplementa con oxígeno de manera oportuna. Por ende, esta saturación es para intubar a este paciente. ¿Qué cambios se espera que se produzcan los signos vitales durante el embarazo? Marque las respuestas que sean correctas. Dígame al unísono, ¿cuáles son correctas? Todas. Muy bien. Bien. Edema pulmonar observado en la radiografía de tórax, ¿sí? 190, 110, 120 latidos, saturando 86%. ¿Qué cambios se espera que se produzcan en los signos vitales durante el embarazo? Menciónenme algunos. Disminución de la presión arterial, no aumento. Puede ser tan temprano desde la 6ª semana y va incrementando, disminuyendo sus resistencias vasculares periféricas más o menos hasta las 20 semanas, 28 semanas como Nadir, y a partir de ahí empieza a aumentar hacia las 34 semanas su presión arterial basal. ¿Qué más? Incremento del flujo plasmático, 50% veces más. Hay un incremento en la masa eritrocitaria, pero al diluirse, porque son incrementos de un 30%, generalmente manejan hemoglobinas que teóricamente son un poco más bajas. Está hemodiluida, preparándose para sangrados al momento del parto. Incrementa su gasto cardíaco, aumentando su volumen sistólico por un lado y también incrementando un poco su frecuencia cardíaca. ¿Correcto? Desde el punto de vista renal, incrementa su tasa de filtración glomerular y su flujo plasmático renal, haciendo que la creatinina disminuya. Y por ende, pequeños cambios en la creatinina pueden llevarnos a sospechar una lesión renal. Desde el punto de vista respiratorio en la gasometría, la paciente necesita lavar el CO2 del feto. Por eso ella anda en un estado de una alcalosis respiratoria, manejando PCO2 entre 28 a 32. Un PCO2 normal para la población no obstétrica es insuficiencia respiratoria para la paciente embarazada, porque ella necesita tener un delta de PCO2 de más o menos 10 milímetros de mercurio para lavar el PCO2 del feto. Por ende, si ella tiene 30, el feto tiene 10 más, tiene 40. Entonces, una insuficiencia respiratoria materna por retención de CO2, que puede ser incluso hasta con un PCO2 de 35, que es normal en el paciente no obstétrica, puede llevar a una insuficiencia respiratoria fetal, porque el feto va a tener 45. ¿Sí? Y eso nos puede llevar a que el feto también como paciente empiece a tener complicaciones que se van a ver reflejado en el monitoreo fetal. Entonces hay que reanimar rápidamente a la madre.
La madre tiende a desaturar rápidamente, por lo cual hay que suplementarla apenas su saturación empieza a caer por debajo de 95. Y eso es importante ahora que ustedes están viendo pacientes con COVID y embarazo. No esperen a que la paciente desature 90, 91. Apenas ustedes vean que viene de 99, 96, 95, empiecen a tomar medidas y empiecen a monitorear el feto si la paciente tiene una edad gestacional que permita la vigilancia fetal, ya sea por viabilidad o inclusive si tiene 24 semanas, nos permite también ser un monitor, aunque no sea viable, nos permite ser un monitor de la gravedad de la madre y nos permite ser un monitor de la reanimación que estamos teniendo sobre la madre. Porque si empieza a tener desaceleraciones y usted le pone oxígeno, reanima, controla la hipertensión, ese feto después empieza a mejorar. Entonces le sirve a usted como otro monitor más de signos vitales maternos. Cardiovascular, ya hablamos sobre esto. Hay una hipertrofia de las cavidades cardíacas, hay compresión de la vena cava por parte del útero en el tercer trimestre, por ende, cada vez que vamos a reanimar a un paciente de cúbito lateral izquierdo para descomprimir la vena cava y permitir un buen retorno venoso y que el paciente no se vea impactado. Pulmonares, nos vamos aquí rapidito. Aquí hay aumento de la frecuencia respiratoria según el texto, aumento del volumen corriente, aumento del consumo de oxígeno y tenemos también un feto que consume oxígeno, recuerden eso, ya comparte. Disminución de la PCO2, disminución de la capacidad residual funcional y de la reserva de oxígeno de la madre y el feto. Digestivas, disminución del tono del esfínter esofágico inferior, la que hace más propensa entonces a reflujo, broncoaspiración. Hematológicas, la hemodilución, la anemia dilucional y aumento de los factores de la coagulación, por ende es más propensa a desarrollar enfermedad tromboembólica. Mujer de 28 años, 34 semanas, 190, 110, dificultad respiratoria grave con edema pulmonar. ¿Qué tipo de trastorno hipertensivo probable que tengan las pacientes? Lo dijimos todo al unísono, preeclampsia. ¿Qué evaluaciones complementarias son necesarias para definir el diagnóstico? La verdad, me interesa saber entonces si está haciendo un síndrome de Hell. ¿Sí? Pediría entonces qué laboratorios. Prueba de función hepática, un hemograma para ver cómo están las plaquetas, la proteinuria, hígado, ya lo dijeron, y la LDH para ver algo de hemólisis. ¿Correcto? Importante, a pesar de que el manual habla de proteinuria para criterio diagnóstico de preeclampsia, si ya yo tengo una paciente en emergencia hipertensiva, que es lo que tiene ella, con daño de órgano blanco, no solamente el feto, sino el pulmón también, porque tenga edema del pulmón, eso es preeclampsia, no necesito proteinuria. ¿Ok? Aquí está. Tenemos entonces que tiene 160.000 plaquetas, 11 hemoglobina, un hepatograma normal, pero está anúrica por 2 horas. ¿Sí? Proteinuria 4 cruces. ¿Con esto puedo hacer diagnóstico de síndrome de Hell? No. Bien. ¿Qué tipo de trastorno hipertensivo es más probable que tenga la paciente? ¿Al unísono? La C, correcto. Bien, ¿qué tipo de trastorno hipertensivo tiene la paciente? Dijimos que esta paciente no ha desarrollado un síndrome de Hell porque tiene las plaquetas normales, al momento. Todo esto es evolutivo y las pacientes cambian rápidamente. Usted pide un nuevo control y probablemente las plaquetas estén más bajas posteriormente. Entonces, eso es importante. Tenemos que evaluar entonces cómo está la función renal de la paciente porque ya tiene un daño que es pulmón, en emergencia hipertensiva y está anúrica. Probablemente debe empezar a llevar creatinina, ¿cierto? Preeclampsia grave, preeclampsia con daño a órgano específico. Hipertensión sistólica o diastólica grave, disfunción hepática o dolor en hipocondrio derecho, insuficiencia renal progresiva, edema pulmonar y disfunción cerebral o cefalea son las características de gravedad que me hacen pensar que el paciente tiene una preeclampsia grave. Importante, no solo es el nivel de hipertensión, aquí el caso es facilito, florido, 190, 110, edema agudo de pulmón, ya la di, la tengo. Pero si tengo 140, 90 y tengo cefalea persistente, ¿sí? Me duele la boca del estómago, estoy viendo borroso y estoy viendo nublado. ¿Es grave o no es grave la enfermedad? ¿Sí? Es grave, correcto. Porque la sintomatología neurológica en estos pacientes son el dolor de cabeza y los disturbios visuales. El dolor de cabeza en la paciente asociado a trastorno hipertensivo nos habla de pérdida de la autorregulación cerebral. Es así de grave. Pero doctor, ¿por qué con 140-90 voy a perder la autorregulación cerebral? La pierdo porque la preeclántica no es solamente hipertensión. Eso es algo que es un signo que encontramos o podemos encontrar. Pero el predominante hallazgo en la preeclántica es la disfunción endotelial, el daño endotelial.
Y el endotelio afecta a todo el cuerpo y por ende vamos a ver expresiones de la preeclampsia en todo el cuerpo. Y una expresión del daño endotelial a nivel cerebral es la sintomatología que me puede hacer sospechar una pérdida de autorregulación porque tiene cefalea persistente y cambios visuales. ¿Ok? Entonces, si tengo 140-90 y una cefalea persistente que no mejora con analgésico asociado a cambios visuales, también es preeclámptica hasta que demuestre lo contrario. Severa, me refiero. Y la eclampsia, la paciente que nos convulsiona. ¿Ok? ¿Qué intervenciones se requieren? ¿Qué vamos a hacer con esta paciente? ¿Ok? Controlar la emergencia hipertensiva, mejorar la oxigenación de la paciente, instaurar medidas profilácticas para evitar una convulsión, porque esta paciente tiene alto riesgo de convulsionar, como mencionaron, sulfato de magnesio. Y monitorizar a este bebé, porque tenemos que estar pendientes de la gravedad o el impacto que tiene esta enfermedad sobre ese bebé al momento de su diagnóstico. ¿Ok? La hospitalización, la administración de oxígeno, profilaxis anticonvulsivante, control de la presión arterial, monitoreo fetal y materno y consulta al obstetra y parto. Preferiblemente al obstetra crítico. Bien, ¿qué utilizamos como profilaxis anticonvulsivante y tratamiento? Sulfato de magnesio. Ya ustedes vieron las dosis. ¿La dosis de cuánto de impregnación? 4 gramos y un mantenimiento a 1 gramo por hora. Ponen 4 a 6, 1 a 2. Con que le pongan el sulfato en esos rangos estamos bien. Control de la respiración y los reflejos y la diuresis y el nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque recuerden que el sulfato de magnesio se excreta a través de la orina. Si el paciente estaba anúrica, es una consideración para colocar o no colocar sulfato de magnesio porque puede llevar a intoxicación. Y esta es la forma como voy a evaluar la intoxicación. Porque la intoxicación que va a producir disminución de los reflejos, disminución de la frecuencia respiratoria, incluso parada respiratoria y parada cardiorrespiratoria posteriormente. El control de la presión arterial, el objetivo es bajar esa presión arterial, por lo menos una sistólica entre 100 a 90 ponen aquí. Recordar que como toda emergencia hipertensiva, tratar de no bajar más de un 25 a 20% su presión arterial media. ¿Sí? Los rangos de seguridad para la paciente embarazada es sistólicas menores de 160, diastólicas menores de 105. En esos rangos que estamos manejando. Hidralacina, labetalol y cardipina serían las drogas de elección. ¿Por qué son de elección? Tienen que ser intravenosas porque no escapamos del mismo algoritmo de la emergencia hipertensiva. No debiéramos dar drogas orales porque no podemos, como dijimos como concepto, la preeclampsia severa es una emergencia hipertensiva si tiene criterios de crisis. Como concepto tienen que ser drogas de acción rápida, de duración, de poca duración y los menores efectos secundarios, para que pueda ser titulable y sostenible el control de la presión. Y por ende, estas drogas intravenosas nos permiten hacer eso. Titular. Si hay un efecto secundario, pasa rápidamente ese efecto y si es necesario titular a través de un goteo, mantener un goteo de la infusión de cualquiera de estas drogas que están aquí. Evitar disminuciones abruptas de la presión arterial, porque al igual que el paciente no embarazada, disminuir abruptamente la presión arterial va a llevar a que podamos tener datos de daño a otros órganos por hipoperfusión. Y más si la paciente embarazada es una hipertensa crónica que se le agregó una preeclampsia. Si yo le bajo demasiado la presión, recuerden que ellos tienen su curva de autorregulación desplazada a la derecha y voy a llevar más a disfunción de otros órganos por hipoperfusión causada por el medicamento. Y esto incluye el feto y la barrera fetoplacentaria. Esta paciente, una vez que empieza su trabajo de parto, se le toman nuevos controles de laboratorio y encontramos una hemoglobina de 10, 70.000 plaquetas, la AST en 150, ALT en 100, bilirrubina en 2.4. ¿Qué tenemos aquí? No escuché. Síndrome de Hell. Que la ayuden. ¿Qué significa eso? La H de hemólisis, la E de elevación de las enzimas hepáticas, la L de bajo recuento plaquetario. ¿Sí? La aparición generalmente mencionan aquí que puede ser entre las 27 y 36 semanas, en realidad puede aparecer, no tiene una edad gestacional específica para aparecer, depende de la severidad del cuadro, puede presentarse durante el parto y en puerperio también, así que hay que estar vigilándola. Y es importante que se haga un diagnóstico diferencial de la púrpura trombocitopénica trombótica y del síndrome hemolítico urémico porque puede confundirse en determinado momento estas patologías con el síndrome de Hell, ya que son anemias hemolíticas microangiopáticas. ¿Ok?
Y es importante la culminación o la terminación del embarazo de la manera más expedita posible, ya que estas pacientes con síndrome de Hell tienen mucho más riesgo de desarrollar hemorragias cerebrales, hematomas hepáticos con rupturas del mismo y una catástrofe. Entonces, es importante estar siempre monitorizando por estas complicaciones. Hemorragia puerperal, la primera causa de muerte en nuestros países es la hemorragia posparto, de las cuales la principal es la atonía uterina. Recuerden eso. Cada minuto en el mundo muere una paciente embarazada y cada 3 minutos muere una paciente por atonía uterina. Pues los sitios de sangrado son variables en la embarazada. Tenemos diferentes escenarios clínicos, desde abortos, parto, quirúrgicas, hematomas pélvicos, desgarros, coagulación intravascular diseminada. Los signos de hipovolemia se presentan de manera tardía. ¿Por qué? Porque ella incrementa un 50% su volumen plasmático. Por ende, para que veamos un cambio hemodinámico en la paciente, debe perder al menos un 30%. Eso ya sería una hemorragia mayor. O sea que la paciente viene bien, se descalabró. Por ende, hay que tener alto grado de sospecha en las pacientes y una vigilancia importante. No traten de cuantificar pérdida. Es importante, vi mucha sangre, perfecto, listo. Pero el que no vea mucha sangre no significa que el paciente no esté comprometido. Por eso tenemos que tener una evaluación hemodinámica del paciente. ¿De acuerdo? Recuerden que si tengo un desprendimiento, yo voy a ver la sangre. Poca sangre voy a ver transvaginal. Si acaba de hacer una cesárea y se desgarró la uterina y hace un hematoma un hematoma retroperitoneal, ¿voy a ver la sangre? No la voy a ver, ni por ultrasonido la voy a ver. Entonces, el impacto hemodinámico es lo que me conlleva a mí saber o sospechar que esta paciente está sangrando y cuál es el grado de sangrado que tiene para instaurar las medidas. Líquidos, concepto actual de la reanimación en las pacientes de hemorragia, hipotensión permisiva. La menor cantidad de cristaloides necesarios para mantener el estado de la paciente, ya sea que manejemos presiones sistólicas entre 80 y 90, si el paciente tiene deteriorado su estado de alerta, que lo recupere. Si tiene una zona FOL y no está orinando, que empiece a orinar. Con pequeñas alícuotas de 300 a 500 cc y evalúo respuesta. Alícuotas que no deben bajar en no más de 30 minutos. 15 minutos si es posible para evaluar respuesta rápidamente. No respondió, un poquito más de líquido. Si la paciente perdió sangre, ¿qué hay que ponerle? Sangre. Los líquidos son mientras controlo el sitio de sangrado y mientras me llegan los hemocomponentes. ¿Ok? Hemocomponentes, no hemoderivados. Tratamiento médico de la atonía uterina. ¿Cuál sería? Masaje, no puede fallar. ¿Y drogas? La clásica de todos, oxitocina. Saber cómo se utiliza, dosis máxima que podemos utilizar, efectos secundarios. ¿Correcto? La embolización o intervenciones quirúrgicas. Son pacientes que vamos al extremo. Definitivamente si es una hemorragia, llevar a que tengamos radiología intervencionista para embolizarla en nuestro medio no es real. ¿Cuánto es el flujo plasmático uterino? 600 mililitros por minuto. Ubíquense en eso. 600 mililitros, ¿en cuántos minutos me puedo desangrar? 600 mililitros por minuto es el flujo plasmático uterino. Entonces, estas pacientes hay que tomar medidas rápidas de intervención. No podemos titubear. La enfermedad tromboembólica. ¿Qué estudios resultan adecuados durante el embarazo? ¿Qué podemos utilizar? Bueno, prácticamente los mismos estudios. Definitivamente vamos de los menos invasivos a los más invasivos. Si con una ecografía de Doppler de miembros inferiores podemos evaluar y determinar que tenemos una trombosis venosa profunda, detenemos la evaluación diagnóstica y utilizamos entonces la anticoagulación. Pero todo parte de ¿qué? De una sospecha clínica. Todo parte también de ¿qué? De evaluar los factores de riesgo del paciente. ¿Ok? La mamografía pulmonar de ventilación-perfusión también se puede hacer durante el embarazo. Preferiblemente hacer la fase primero de perfusión y después la ventilatoria para que tenga menos radiación el feto. Y si en la perfusión, en la parte de perfusión, no nos sale el diagnóstico, completamos con la parte ventilatoria. No está contraindicada la angiotomografía. Como les hemos dicho, en nuestro medio es la que tenemos a mayor disposición, más rápidamente se puede utilizar, no está contraindicada durante el embarazo, sabiendo los factores de riesgo que tiene la paciente, y está claro que esta paciente también hay que darle orientación sobre la parte de la radiación, de que aumentan los riesgos de cáncer de mama a futuro.
¿Cuál es el tratamiento adecuado durante el embarazo? ¿Difiere el tratamiento de la paciente embarazada de la no embarazada? El tratamiento, enfermedad tromboembólica. ¿Difiere? ¿Es diferente? No. Entonces tenemos la heparina de bajo peso molecular. Me fui. Bien. Heparina no fraccionada de bajo peso molecular y evitar la warfarina. ¿Por qué? Porque requiere ciertos tiempos, lo puedo utilizar o al principio, no en la mitad o al final. Para eso no lo utilizan. Bien. Ok, importante. Recordemos que tenemos diferentes escenarios. Estoy en parto, voy a cesárea, la tengo anticoagulada, tengo tromboprofilaxis. ¿Cómo manejo esto? Puntos claves importantes. La administración de heparina no fraccionada debe interrumpirse entre 4 a 6 horas antes del parto. Generalmente cuando el paciente está en vías de ir a parto, preferimos la heparina sódica porque podemos rápidamente cortarla, disminuir su efecto y podemos revertirla más fácilmente que la heparina de bajo peso molecular. De pacientes que están en tratamiento, preferimos pasarla después de las 36 semanas a heparina sódica. La administración de heparina de bajo peso molecular debe interrumpirse entre 12 horas antes del parto. Esto sí es profiláctico. Si es terapéutico, 24 horas antes del parto. Reanudarla entre 6 a 24 horas después del parto y pasar el tratamiento con warfarina en el puerperio. ¿Sí? Esta paciente se puede hacer el tapering posteriormente a warfarina para darle egreso a la casa. La miocardiopatía periparto. La aparición, el último mes de gestación hasta 5 meses después del parto. Es una de las principales causas de arresto cardiorrespiratorio en las pacientes embarazadas y de muerte. Cuadro clínico típico de insuficiencia cardíaca. Tratamiento habitual, la reposición de líquidos, bueno, cuidado con los líquidos más que todo. Mantenimiento, si hace un shock, obviamente va a requerir entonces de vasopresores y como dijimos que es una falla del corazón o falla de bomba, va a requerir inotrópicos. Disminución de la poscarga, la anticoagulación en estos pacientes y siempre recordar que a diferencia de la preeclampsia, el parto no va a hacer que mejore la paciente. Manejamos a la paciente, sale adelante, no hay que interrumpirla. No es una indicación para interrumpir el parto. Bien, otras afecciones agravadas por el embarazo. El asma. Recordar que no hay ningún problema con el uso de las drogas, podemos usar los corticoides, podemos utilizar los betagonistas, son seguros durante el embarazo. Recordar también que la hipercapnia indica insuficiencia respiratoria. Una paciente con una gasometría que tiene 35 de peso 2, cuidado, esa paciente tiene un problema, está llegando a una insuficiencia respiratoria y hay que tener cuidado. La tromboflebitis pélvica séptica, como todas las pacientes embarazada o en puerperio que tienen una infección, tienen mayor riesgo de trombo. Y como tiene mayor riesgo de trombo, va a cursar con fiebre de manera persistente y la terapéutica con anticoagulación nos ayuda a que esta paciente mejore. La embolia de líquido amniótico es una paciente de un colapso súbito. La paciente colapsó, ¿sí? Hace una disfunción cardíaca súbita, el embolismo líquido amniótico que lleva también una coagulación intravascular diseminada y esto es una paciente que requiere un soporte hemodinámico inmediato. Ustedes la van a reconocer porque la paciente colapsa súbitamente. Dentro de los antibióticos diferenciales, el embolismo líquido amniótico. Trauma y embarazo. Importante. Consideraciones especiales en la paciente con trauma. Dependiendo de la edad gestacional, arriba de 20 semanas, el útero puede comprimir el retorno venoso comprimiendo la vena cava. Por ende, estos pacientes tenemos que colocarlos o desplazar el útero hacia la izquierda para descomprimir entonces la vena. Los cambios en la presión arterial son indicadores tardíos de hipovolemia en el paciente. Estos pacientes que tenemos que tener datos mucho más rápidos para poder ir evaluando entonces la inestabilidad hemodinámica. Hablamos entonces de hipotensión ortostática. Hablamos entonces de la variación o la presión de pulso. Presión de pulso, diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. El índice de choque, también lo podemos utilizar. Hay estudios que han validado el índice de choque en obstetricia. La hemorragia puede afectar primero al feto y por ende, dependiendo de la edad gestacional, si tengo un feto arriba de 24 semanas, al monitorizar ese feto, como hemos dicho, es un monitor materno también y nos puede indicar el compromiso materno y nos puede indicar también
la respuesta a las medidas que estamos tomando de intervención ante una madre comprometida luego de un trauma. La evaluación de la irritación uterina. Todo paciente en trauma, incluso hasta un trauma menor, caída de mis pies, debe evaluar un monitoreo fetal. Debe evaluar cómo está la actividad uterina. Generalmente, estas pacientes tienen riesgo de desprendimiento. El sangrado va a irritar el útero y eso va a producir aumento del tono o incluso también va a producir contracciones uterinas prematuras. Siempre que tenemos una paciente de RH negativo que presente un sangrado, ¿sí?, es importante tomar en cuenta la utilización de hemoglobina anti-D para evitar entonces que ella genere anticuerpos. Entonces, recordar que si la paciente es RH negativo tuvo un trauma, administrar entonces el Rogaine. Y la interconsulta definitivamente al obstetra para poder terminar las evaluaciones y las recomendaciones pertinentes. Creo que era uno de los últimos temas. Ok, algo de ventilación mecánica, importante. La vía aérea y los cambios fisiológicos en la paciente embarazada y en su puerperio. Vía aérea difícil. Pacientes que tienen una vía aérea difícil. Por los cambios propios fisiológicos del embarazo, el incremento de volumen plasmático, el incremento de la permeabilidad, la presión oncótica baja, tiene una vía aérea muy inflamada. Hay que utilizar tubos 7 como máximo 6.5. Tubos de 7.5 o más van a condicionar problemas en intubación y van a condicionar después problemas en la extubación. Hemos tenido pacientes, independientemente de la edad gestacional, porque hemos tenido pacientes en el primer, segundo trimestre o pacientes en el puerperio, que si colocamos tubos 7.5 o más, no las podemos extubar y terminan en traqueostomía. Así que es importante la decisión de la colocación del tubo. Siempre embarazo, 7. Piensen en un número solito, 7, el número de la suerte. Ya, no se pierdan con eso. Ajuste los parámetros del ventilador. ¿Por qué? Necesitamos saturaciones mayores del 94%, 95% o más, siempre en la paciente embarazada. Necesitamos entonces que el PCO2 esté entre 28 a 32, no más de eso. Para eso hay que ajustar los parámetros ventilatorios. Hay un aumento de riesgo de aspiración durante la intubación, por ende la secuencia de inducción rápida es importante al momento de intubar a estos pacientes. No utilizar mucho la bolsa, apretar demasiado, insuflar demasiado, porque esto va a hacer aumentar el riesgo de que esta paciente termine teniendo broncoaspiraciones al momento de la intubación. La ventilación no invasiva puede aumentar el riesgo de aspiración también. Y en el escenario de COVID se ha visto que estas pacientes con cánula de alto flujo le va bastante bien, saltándonos la necesidad de ventilación mecánica no invasiva, y cuando no responden a la cánula de alto flujo, podemos pasar directamente entonces a la intubación. Soporte vital avanzado, el cumplimiento de las pautas importantes, el posicionamiento siempre en decúbito lateral izquierdo. Recordar que vamos a monitorizar a la madre, monitorizar al feto, que manejar a la madre es manejar al feto, que el feto es un monitor materno de la reanimación que estamos llevando. Las compresiones levemente por encima del centro del esternón en aquellas pacientes que entran en arresto cardiorrespiratorio y tener presente que apenas cae la paciente en arresto y decretamos un código azul y empezamos la reanimación, inmediatamente tenemos que tener al lado, si estamos manejando embarazadas, preferiblemente que estemos uno de nosotros, una bandeja de cesárea, porque al minuto 5, si no ha salido, ya tenemos que haber sacado ese bebito en una cesárea perimortem. La cesárea perimortem nos va a ayudar principalmente a mejorar las medidas de reanimación de la madre. Y si es un feto viable, entonces tratar también de tener un producto vivo al momento de la realización de la misma. Pero en pacientes de 24 semanas, que son fetos que no son viables, igual la cesárea perimortem está indicada para mejoría materna. Evaluar los riesgos y beneficios de los medicamentos. Recordar que la farmacocinética y la farmacodinámica cambia durante el embarazo, que hay un alto volumen de distribución, que este paciente tiene un incremento del volumen plasmático y hay recomendaciones que este paciente incluso podemos utilizar la dosis más alta requerida por un fármaco. Recordar siempre efectos secundarios sobre el feto y la efectividad sobre el sitio donde voy a necesitar, ejemplo, los antibióticos que hagan su efecto. Bien, evitar entonces la warfarina, los inhibidores de la ECA, el diazepam y la fenitoína. Fenitoína, si entramos en un estatus epiléptico, definitivamente pasamos de protocolo A a protocolo B, manejo de estatus. Nos olvidamos del embarazo en ese momento. Realizar interconsultas con un farmacéutico clínico si usted cuenta con ellos. ¿Preguntas? No hay ninguna pregunta, está todo clarito. Porque no, mejor, yo lo llamo doctor, no se preocupe.